Feliz sábado, queridos hermanos. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática, y en especial el día martes que nos tocó a nosotros, que lleva por título El mal de la codicia. el mal de la codicia, ¿no? Entonces, quisiera cambiar un poquito el término. El mal es un término también médico, ¿no? Hay enfermedades que se dicen, ¿no? El mal de Chagas, el mal de Pod, y así hay distintas enfermedades, ¿no? Y en este caso le vamos a cambiar el término, vamos a decirle la enfermedad de la codicia. Y ya más adelante vamos a ver por qué, ¿no? La enfermedad, el originador es Satanás, ¿no? El pecado trajo como consecuencia la enfermedad y por ende la muerte. Y la fuente de salud, de vida, ¿no? Es Dios, ¿no? Vamos a ver adelante entonces la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta nos decía, cuando la envidia y la codicia echan raíces en el corazón, ¿qué sigue? Bien, vamos a ver qué nos decía en Job, capítulo 5, versículos 2 al 5, en esta versión que es interesante, ¿no? Reina Valera contemporánea, que nos decía, es un hecho que al necio lo mata, dice, la ira, y a los que todo codician los mata, dice, la envidia, ¿no? Aquí ya hablamos de que ciertas actitudes, ¿no? Tanto la ira como la codicia nos llevan a la muerte, ¿no? Nos matan, ¿no? Entonces vemos aquí la consecuencia, ¿no? De albergar estos males en nuestro corazón, ¿no? Y más adelante nos detalla un poquito de qué es lo que iba a pasar con los hijos, que iban a caer en desgracia, que no iban a estar a salvo, no iban a estar seguros, que no iba a haber justicia como para ellos, y bueno, pues que mucha gente se iba a querer aprovechar de la calamidad del codicioso, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo más de la nota? Bueno, sí. La nota, cierto, nos mostraba un texto que se encontraba en Santiago, capítulo 5, del verso 1 al 6, que es muy interesante poderlo leer porque nos mostraba un cuadro actual de todas las cosas que están sucediendo, ¿cierto? Y hay una partecita que nos decía, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Entonces ahí podemos ver una consecuencia, ¿cierto?, de la codicia, ¿cierto? Que está al final haciéndose un perjuicio para el mismo y llevándose a la misma muerte, podemos decir, cavando su propia tumba. Así es. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es la pregunta B. Dice, ¿cuál es el resultado en los casos en que la riqueza es retenida, dice, egoístamente por propietarios de ciertas características, ¿no? Codiciosos, ¿no? Bueno, en Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 13 nos decía, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Entonces, como tú nos podías comentar, ¿cierto? Un mal, o sea, una enfermedad terrible que al final y al cabo vemos que la enfermedad mata. Entonces, esta enfermedad le trae un perjuicio a la persona codiciosa, podemos decir. Así es, vamos a destacar un poquito de la nota que fueron muy interesante, tratando de acoplar con lo que acabas de mencionar. Dice, el hombre natural, dice, natural, ¿no? Con nuestra naturaleza pecaminosa, codicioso y rico, dice, ha obtenido estas riquezas, dice, esquilmando, o sea, empobreciendo, desgastando al asalariado, dice, y aprovechándose de los individuos donde podía, dice, donde había oportunidad para él, ¿no? Y añadiendo, dice, a su tesoro aquí, el cual consumirá su carne como si fuera fuego. La pregunta se nos decía, ¿cómo revela la gente inicua lo que hay en su corazón y en su mente? Vamos a ver que hay manifestaciones, ¿no? De tener estas semillas en el corazón, ¿no? Y vamos a ver qué nos decía en Salmos 10:3, ¿no? En Nueva Versión Internacional, dice que el malvado, dice, hace alarde de su propia codicia, ¿no? De sus deseos de ganancia, ¿no? De riquezas, de acumularlas. Dice, alaba al ambicioso, ¿no? A las personas que también están en ese sentido, siendo codiciosos con todas las cosas, ¿no? Ellos también los destacan, ¿no? Los ensalzan, ¿no? Y dice que se menosprecia al Señor, ¿no? Sí. En otra versión nos decía, ¿no? Dice, los perversos se enorgullecen de sus planes perversos, y los que tienen muchos deseos de ganar dinero, dice que rechazan al Señor. Y bueno, finalmente, no sé si nos quieres ayudar con la última parte de la nota. Sí, bueno, en la nota, ¿cierto? Nos destacaba ciertas cosas. Dice, se obtienen riquezas mediante toda suerte de robos, no solo a los hombres, sino también a Dios. La gente emplea los recursos divinos para satisfacer su egoísmo.
En otra parte decía, para servir a su codicia. La avaricia y la sensualidad prevalecen y se valoran positivamente los atributos del primer engañador, o sea, Satanás. Así es. El Señor nos ayude, ¿no? El mal de la codicia, ¿no? Esta enfermedad de la codicia, por la gracia de Cristo podamos desarraigarla de nuestro corazón, ya que trae consecuencias terribles, no tanto en esta vida, también como para la eternidad. El Señor nos bendiga y nos acompañe durante el estudio de esta lección. Amén. Amén.